Desde la inmensidad del Océano Pacífico hasta la exuberante selva amazónica, una rica mezcla de culturas, historia y escenarios naturales se complementan para crear una tierra de extraordinaria belleza. Los cañones más profundos de la Tierra, el río más largo y caudaloso del mundo, culturas ancestrales y la civilización más antigua de América. Maravillas que asombran al mundo y una gastronomía que seduce. Esta diversidad de atractivos, junto a su creciente y estable economía, han convertido al Perú en un destino ideal para reuniones, eventos y viajes de incentivo. Hola, mi nombre es Daniela Souza, soy intensivista pediátrica en Sao Paulo, Brasil, y soy vicepresidente del Instituto Latinoamericano de Sepsis. Es un honor para mí participar en este congreso y agradezco mucho la invitación de la comisión organizadora, especialmente del Dr. Jesús Domínguez. Durante los próximos minutos yo voy a presentarles los aspectos relacionados con la resucitación metabólica en niños con choque séptico. Yo no tengo ningún conflicto de interés relacionado con el tema de esta presentación. La sepsis es un problema de salud pública global. En 2017, según los datos del Global Burden of Disease, se produjeron aproximadamente 48 millones de casos de sepsis en el mundo y más de la mitad, 25.3 millones, ocurrieron en neonatos, niños y adolescentes. De estos 25.3 millones de casos de sepsis grave en niños, 3.5 millones evolucionaron a la muerte. En las últimas décadas, especialmente en la década de los 80 y en realidad desde los 70, hemos observado una caída en la mortalidad por sepsis graves en niños, y esta caída tuvo mucho que ver con la resucitación temprana. A pesar de esto, la mortalidad por sepsis en niños aún es alta, logrando tasas semejantes a las de los adultos. Uno de cada cuatro niños internados en unidades de terapia intensiva pediátrica mueren. Cerca de la mitad de estos casos de muertes internados en la UCI ocurren en la primera semana de la enfermedad como resultado de un choque refractario, probablemente asociado al atraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Hay varios estudios que ya demostraron que la implementación de protocolos de sepsis en servicios de emergencia es una medida costo efectiva y que ha sido asociada a la reducción del tiempo de diagnóstico, triaje, primera dosis de antibióticos, primera dosis de fluidos, y con esto tenemos una disminución de las disfunciones orgánicas y una reducción de la mortalidad en niños con choque séptico. En este estudio realizado en un centro americano con una cohorte retrospectiva de niños con sepsis graves, los autores observaron una asociación entre el atraso en el inicio de la terapia antimicrobiana y la mortalidad por sepsis. Entonces, después de la tercera hora de diagnóstico, el atraso en el inicio del tratamiento antimicrobiano presentó una asociación con la mortalidad. Cada hora la probabilidad de muerte aumenta un 6%. Este fue otro estudio de una cohorte de niños con sepsis grave en el estado de Nueva York, y los autores también observaron una asociación entre el atraso en el bundle de la primera hora o el atraso en la implementación de ese bundle dentro de la primera hora después del diagnóstico y un aumento de la mortalidad por sepsis en esos niños.
Este es otro gráfico donde los autores demuestran que ninguno de los aspectos del bundle, o sea, por sí solos, bien sea administración de antibióticos, recolección de cultivos o resucitación bulémica, tuvo una asociación con la mortalidad. La mejora de la sobrevida de los niños con sepsis grave estuvo asociado a la implementación completa del bundle de tratamiento en la primera hora. A pesar de estas evidencias, apenas un cuarto de los niños admitidos en los servicios de emergencia con sepsis grave reciben el tratamiento adecuado en la primera hora. Recolección de cultivos, terapia antimicrobiana de amplio espectro y el inicio de la resucitación bulémica. Ahora, en América Latina y en Brasil, ¿será que estos datos son diferentes? El Instituto Latinoamericano de Sepsis en 2019 realizó un estudio transversal que evaluó la prevalencia y la mortalidad por sepsis grave y choque séptico en niños hospitalizados en una muestra randomizada en diferentes unidades de terapia intensiva pediátrica acá en Brasil, y los autores observaron una prevalencia del 25% con una mortalidad del 19,8%. Con base en estos datos, los autores estimaron que en Brasil cerca de 42.000 niños son hospitalizados anualmente en camas de terapia y medicina pediátrica como resultado de sepsis graves y choque séptico. De esas 42.000 niños, 8.305 mueren. Ahora aquí tenemos un gran desafío. En esa década de los 80 nosotros observamos una caída en la mortalidad por sepsis grave en niños, muy asociada a la implementación del diagnóstico del tratamiento temprano. Desde 2002 tenemos publicaciones de directrices y de diagnóstico y tratamiento de sepsis para niños. Sin embargo, en la última década, incluso en países desarrollados, nosotros no hemos observado una mejora en el pronóstico de la sepsis en niños. Estas directrices, vale la pena destacar que están muy basadas en la opinión de especialistas y en evidencias de baja calidad. Hay una escasez de ensayos clínicos randomizados en niños con sepsis grave, evaluando terapias específicas para el tratamiento de la sepsis en niños. Entonces tenemos un desafío, por lo que existe una necesidad urgente de hacer una evaluación de las intervenciones y terapias específicas que sean seguras y costo efectivas para el tratamiento de niños con sepsis grave. En este sentido, la resucitación metabólica, es decir, la terapia combinada con hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina en niños con choque séptico refractario, ha ganado mucho interés. ¿Y cuál sería la posibilidad biológica para el uso de resucitación metabólica en estos niños con choque séptico refractario a acoptolaminas? Se sabe que nosotros como humanos somos incapaces de regenerar el ácido ascórbico, que es una vitamina que tiene una acción potente antioxidante. También hay estudios en adultos y en niños que mostraron que pacientes gravemente enfermos y con sepsis presentan bajos niveles plasmáticos tanto de ácido ascórbico como de tiamina. Y la deficiencia de tiamina está asociada con niveles elevados de lactato y aumento del riesgo de muerte. Hay algunos estudios que ya demostraron que la asociación entre ácido ascórbico, tiamina e hidrocortisona puede tener valor como terapia coadyuvante en la sepsis asociada a las disfunciones orgánicas. Adicionalmente, estas terapias tienen una baja prevalencia de efectos adversos y es de bajo costo, pudiendo ser implementada en escenarios con limitación de recursos. Con respecto al uso de la vitamina C en pacientes con sepsis, su uso se basa en la acción antioxidante y neutralizante de radicales libres de oxígeno, que es muy potente, llevando a un control del proceso inflamatorio y a una preservación y restauración de la función endotelial, con un aumento de la respuesta a los glicocorticoides, con inhibición de la respuesta endobacteriana y aumento de los vasopresores. Con respecto a la hidrocortisona, su uso es reconocido
o se reconoce como relacionado a su potente acción antiinflamatoria que lleva a una homeostasis cardiovascular y a la resolución del choque. La tiamina, como yo les dije, es un factor crucial en el metabolismo celular. Su deficiencia está asociada a una disfunción mitocondrial con alteración del ciclo de Krebs y un aumento de la producción anaeróbica de lactato. Entonces, tenemos que evaluar esta terapia o la resucitación metabólica en niños con sepsis grave y cómo es capaz de restaurar la homeostasis metabólica y cardiovascular. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? La campaña Sobreviviendo a la sepsis, publicada en 2020, señaló que algunos artículos de la literatura mostraron que el uso de corticoides en pacientes con choque séptico refractario llevó a una resolución más rápida del choque. Sin embargo, con respecto a la mortalidad, estos estudios son divergentes. Hay un metaanálisis reciente que incluyó 42 ensayos clínicos aleatorizados con prácticamente 10.000 pacientes adultos y 225 niños, que mostró una resolución más rápida del choque, sin embargo, con una pequeña reducción de la mortalidad. En pacientes pediátricos, los estudios en general son heterogéneos e involucran un pequeño número de pacientes y si los resultados son inconsistentes con limitaciones y aún no se ha demostrado un efecto del corticoide en la reducción de la mortalidad en niños con choque séptico refractario. Como resultado de lo anterior, la campaña Surviving Sepsis recomienda que tanto el uso de la terapia con hidrocortisona en niños que restauraron su homeostasis cardiovascular después de la terapia inicial, en terapias con choque séptico refractario, la campaña Surviving Sepsis plantea que no existe evidencia ni en contra ni a favor del uso de la hidrocortisona. A pesar de la falta de evidencia en este sentido, la terapia con corticoides en pacientes con choque séptico se utiliza comúnmente con el objetivo de restaurar la homeostasis y disminuir la respuesta al estrés. Una gran preocupación cuando se usa hidrocortisona en pacientes gravemente enfermos son sus potentes efectos adversos como la hiperglicemia, la hipertensión, la neuropatía asociada a la enfermedad crónica y un mayor aumento en el riesgo de infecciones asociadas a la salud. Adicionalmente, sobre la tiamina, si no existen evidencias sobre la hidrocortisona del choque séptico con respecto a la tiamina, estas evidencias son más escasas y la campaña Surviving Sepsis sugiere contra el uso de la tiamina en el tratamiento de niños con disfunción orgánica asociada a sepsis. Esta es una recomendación débil basada en estudios de baja calidad. Lo mismo sucede con respecto al uso de la vitamina C en estos pacientes con choque séptico. Actualmente, la campaña Surviving Sepsis en su revisión no identificó ningún ensayo clínico randomizado o aleatorizado que haya evaluado el uso de vitamina C en el tratamiento de niños con choque séptico. También plantea que la prevalencia de bajos niveles de vitamina C en niños con sepsis es desconocida y que existe la necesidad de hacer nuevos estudios. De esta forma, está en contra del uso de la vitamina C en el tratamiento de niños con choque séptico u otras disfunciones orgánicas asociadas a la sepsis. Esta revisión narrativa que describió las evidencias y los estudios de resucitación metabólica en niños con sepsis, publicado ahora en 2021, presenta 9 artículos que evaluaron la resucitación metabólica en adultos y en niños con choque séptico. Y los resultados de estos estudios también son bastante conflictivos. Se identificaron 9 estudios, 8 en adultos y 1 en una población pediátrica. En el primer estudio de 2017, este fue un estudio de un centro único americano que evaluó
el papel de la terapia con hidrocortisona versus el grupo de control, incluyendo 24 adultos con choque séptico o sepsis. Y en este estudio observaron una reducción significativa de la mortalidad en los pacientes que recibieron la terapia RAT comparado con el grupo de control. El estudio pediátrico que voy a presentar más detalladamente en los próximos slides. Hubo también otro estudio en adultos que fue un ensayo clínico aleatorizado, ciego. El estudio por sí mismo evaluó el papel de la vitamina C en 167 adultos con sepsis y síndrome de disfunción respiratoria aguda. Y en este estudio los autores también observaron una reducción significativa en la mortalidad cuando se comparaba con el grupo control. Sin embargo, los otros 5 artículos que fueron ensayos clínicos aleatorizados en pacientes adultos con choque séptico, allí los autores, y en ninguno de estos estudios, el Vickers, el Warratz, el EX y el ATS, ellos no mostraron ningún beneficio de la terapia RAT en pacientes con choque séptico con respecto a la mortalidad. Hubo algunos estudios que mostraron una resolución más rápida del choque, pero sin efectos en la mortalidad por choque séptico. También nosotros encontramos un único estudio que evaluó el papel de la hidrocortisona, el ácido ascórbico y la tiamina en el choque séptico pediátrico. Aquí también podemos ver un estudio de diseño único con una cohorte retrospectiva que comparó la terapia HAT con el uso de hidrocortisona por sí solo y el tratamiento dual en niños con choque séptico que estaban utilizando drogas vasoactivas. En la terapia HAT, los autores utilizaron la vitamina C con una dosis de 30 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas y de hidrocortisona 50 miligramos por metro cuadrado dividido cada 6 horas y la tiamina 4 miligramos por kilo por 4 días. Se identificaron en este estudio un total de 557 niños con choque séptico y lo que los autores observaron fue que el inicio de la infusión de las drogas vasoactivas fue temprano, con una mediana de cerca de 30 minutos después de la admisión en la UCI, y la terapia HAT fue iniciada alrededor de 12 horas después de la admisión en la UCI pediátrica. Y estos autores observaron, después del ajuste de los grupos, observaron una reducción de la mortalidad en 30 y 90 días con el uso de la terapia HAT en el grupo de intervención cuando comparado con el grupo de cortisona aislado y con el grupo de control. Esta caída en la mortalidad, esta reducción en la mortalidad se observó principalmente en las fases más tempranas. Lo que los autores plantean es que, en resumen, los niños con choque séptico tratados con terapia HAT o HAT presentaron una menor mortalidad cuando comparada con el tratamiento del choque séptico refractario individualmente con hidrocortisona o sin el uso de hidrocortisona. No obstante, esto es un estudio retrospectivo, es una cohorte retrospectiva de un centro único y los autores plantean que existe la necesidad de evaluar el papel de la terapia HAT en grandes ensayos clínicos aleatorizados. En 2020, la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos ordenó y apoyó la elaboración del Consenso Latinoamericano para el Diagnóstico y Tratamiento de la Sepsis en niños de países de renta media y baja. De las 62 recomendaciones, 20 de ellas estaban relacionadas con el soporte metabólico y a las terapias adyuvantes. Con respecto al uso de vitaminas, se emitieron 12 recomendaciones fuertes, aunque con un bajo nivel de evidencia. Y en el contexto latinoamericano de diagnóstico para el tratamiento de sepsis,
en niños en América Latina, qué es lo que ellos recomiendan con respecto a la resucitación metabólica en niños con sepsis en relación al uso de corticoides, y hay una recomendación de considerar la administración de hidrocortisona en niños con choque séptico refractario a catecolaminas. Tenemos una recomendación fuerte y la mayoría de los especialistas que participaron en el consenso, o más de 85%, estuvieron de acuerdo con esa recomendación. Sin embargo, vale la pena resaltar que el nivel de evidencia para esa recomendación es bajo. Con respecto al uso de la vitamina C y de tiamina en niños con sepsis y choque séptico, el consenso latinoamericano plantea que no existe evidencia ni a favor ni en contra del uso de la vitamina C y de la tiamina en niños con choque séptico refractario. También es una recomendación fuerte, aunque con un bajo nivel de evidencia. ¿Y qué es lo que tenemos acá sobre perspectivas? Lo primero sería por qué evaluar la terapia HAT en niños con choque séptico. Aún hoy en día nosotros observamos una elevada mortalidad, y esta mortalidad ocurre principalmente en aquellos pacientes que no responden a la terapia inicial con corticoides y resucitación bulémica y inicio de drogas vasoactivas. Entonces existe el interés, debido a la importancia de evaluar una intervención terapéutica específica para estos casos de choque séptico refractario en la fase temprana. Otra justificación sería que existen estudios que ya demostraron que los niños presentan bajos niveles de ácido ascórbico en niños gravemente enfermos como resultado de un estrés oxidativo importante. Los niños también son más susceptibles a la deficiencia de vitamina C porque tienen una alta tasa metabólica, y la desnutrición es un factor muy frecuente en algunos estudios, incluso se asocia con el aumento de la mortalidad por choque séptico, y también hay algunas condiciones congénitas complejas y comorbilidades que evolucionan con bajos niveles de vitamina C y tiamina. Otro tema importante es que se sabe muy bien que no hay ninguna ventaja en extrapolar los resultados de los ensayos clínicos realizados en adultos con choque séptico y extrapolarlos a la población pediátrica. Entonces nosotros identificamos acá dos ensayos clínicos que van a evaluar el papel de la hidrocortisona y de la terapia HAT en niños con choque séptico. El estudio CHIPS, va a hacer y evaluar un ensayo clínico aleatorizado realizado por Canadá, que va a evaluar el papel de la hidrocortisona en el choque séptico. Y otro estudio PIC el estudio PICU es un estudio coordinado entre Australia y Nueva Zelanda, que va a ser un ensayo clínico random aleatorizado que va a evaluar el papel de la terapia HAT en niños con choque séptico refractario. Y ahora, en 2021, fue publicado el protocolo del Respond-PICU, donde van a hacer el estudio piloto para evaluar la factibilidad para la realización de este estudio. Como les dije, es un estudio de ensayo clínico aleatorizado realizado en Australia y Nueva Zelanda, y en este estudio se van a incluir unos 60 niños con edades entre 28 días y 18 años con choque séptico refractario a catepolaminas. O sea, que tengan un uso de catepolaminas por lo menos por 2 horas. En aquellos pacientes que sean remitidos a resucitación metabólica con una dosis de hidrocortisona de 1 miligramo por kilo cada 6 horas, vitamina C 30 miligramos por kilo cada 6 horas y tiamina 4 miligramos por kilo cada 12 horas. La terapia con resucitación metabólica se va a mantener por un máximo de 7 días o hasta la resolución del choque o hasta el alta de la UCI muerte, o sería suspendida también en caso de que se identifiquen efectos adversos potencialmente graves para estos pacientes. Entonces, este es un estudio que va a evaluar el papel de la terapia y de la resucitación metabólica en niños con choque séptico en una fase temprana, o sea, aquellos pacientes que hayan utilizado drogas vasoactivas o vasopresores.
hace 2 horas serán randomizados e incluidos en el estudio. Esos pacientes posteriormente recibirán el acompañamiento hasta la alta hospitalaria, la alta de la UCI o la muerte, y después se va a hacer un seguimiento de 28 días y a los 6 meses. Y entonces esperamos para los próximos años tener una respuesta con respecto al papel del corticoide y de la terapia HAT en el choque séptico pediátrico. ¿Qué es lo que necesitamos saber con estos ensayos clínicos? Nosotros sabemos saber cuál es la dosis ideal que se debe utilizar en estos niños con choque séptico refractario. También debemos saber cuál es la duración ideal de esa terapia, cuál es el momento de iniciar y recomendar la terapia HAT en niños con choque séptico refractario, si existe también algún tipo de fenotipo específico para niños con choque séptico que pueden beneficiarse más de la terapia HAT, también evaluar su seguridad, su eficacia y hasta evaluar cuál es el mejor diseño para poder tener todas estas respuestas. Con respecto a la dosis, lo que nosotros vemos en la literatura es que las dosis varían bastante. Con respecto a la hidrocortisona, es una dosis que varía de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado por día. La tiamina, que varía de 1 a 5 miligramos por kilo por día. Y el ácido ascórbico o vitamina C, que varía de 100 a 1500 miligramos por kilo por día. Los estudios demuestran que la terapia HAT tiene una baja prevalencia de efectos colaterales, y estos efectos adversos, cuando suceden, no son potencialmente fatales. Con respecto al uso de la vitamina C, se recomienda utilizarla con cautela en pacientes con enfermedades renales y en pacientes con deficiencia del G6PD. Hoy seguimos teniendo un gran desafío con el choque séptico pediátrico que nosotros debemos identificar y mantener la tónica específica que restaure el mecanismo hidrocelular y la homeostasis cardiovascular. Nosotros sabemos que no existe solamente una bala que se va a utilizar para todos los niños con choque séptico, porque nosotros entendemos que no todos los niños van a beneficiarse de todas las terapias. Es decir, que no existe un tamaño único, una forma única para poder tratar a los niños con choque séptico refractario. Muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes para respuestas después de las presentaciones, y también si alguien quiere entrar en contacto conmigo por correo electrónico, quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.